En 1565, el destino de Europa se jugó en una pequeña isla del Mediterráneo. Malta, una fortaleza aparentemente insignificante, se convirtió en el escenario de uno de los asedios más épicos de la historia. Los caballeros hospitalarios, una orden militar y religiosa, se enfrentaron al imponente Imperio Otomano en una batalla que no solo definiría el futuro de la isla, sino también el de toda la cristiandad. Este vídeo te llevará a través de los eventos que marcaron el gran asedio de Malta, una historia de valor, sacrificio y fe que cambió el curso de la historia. El contexto histórico de esta batalla es fundamental para entender su importancia. Europa se encontraba en un estado de tensión constante debido a la expansión otomana, que había logrado conquistar vastos territorios en Asia, África y Europa del Este. Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y ambiciosos del Imperio Otomano, veía en Malta una oportunidad estratégica para extender su influencia en el Mediterráneo y amenazar directamente el corazón de la Europa cristiana. Los caballeros hospitalarios, que habían sido expulsados de su base en Rodas por los otomanos en 1522, se establecieron en Malta con la misión de defender la fe cristiana y resistir la expansión musulmana. La isla, aunque pequeña y árida, se convirtió en su bastión, fortificada con una serie de castillos y murallas diseñadas para resistir cualquier ataque. Bajo el liderazgo del gran maestre Jan de la Valette, los caballeros se prepararon para lo que sabían sería una lucha a muerte. Este líder, de origen francés, había dedicado toda su vida a la orden y era conocido por su coraje y su capacidad estratégica. Sabía que la defensa de Malta no solo era crucial para la orden, sino para toda Europa. En mayo de 1565, la flota otomana, compuesta por más de 200 barcos y cerca de 40,000 hombres, se dirigió hacia Malta. Su objetivo era claro: conquistar la isla y establecer una base desde la cual atacar el sur de Europa. El sultán Solimán el Magnífico, deseoso de expandir su imperio, vio en Malta una oportunidad para dominar el Mediterráneo. Los caballeros hospitalarios, liderados por el gran maestre Jan de la Valette, sabían que enfrentaban una fuerza abrumadora. Con solo 700 caballeros y unos 8,000 soldados, su única opción era resistir. El asedio comenzó el 18 de mayo, cuando los otomanos desembarcaron en la isla. La Valette y sus hombres se atrincheraron en las fortalezas de Birgu, Sengea y la recién construida Forte Sete Elmo, sabiendo que su resistencia debía ser feroz. Durante las primeras semanas, los otomanos concentraron sus fuerzas en Forte Sete Elmo, considerado el punto más débil de la defensa maltesa. A pesar de los bombardeos constantes y los ataques diarios, los defensores de la fortaleza resistieron con una tenacidad increíble. El 23 de junio, después de más de un mes de intensos combates, Forte Sete Elmo finalmente cayó, pero a un costo elevado para los otomanos, quienes perdieron a miles de hombres. La resistencia en Forte Sete Elmo fue tan feroz que incluso el comandante otomano, Dragut, uno de los estrategas más respetados del sultán, fue herido mortalmente durante el asedio. La pérdida de Dragut fue un duro golpe para los otomanos, quienes se encontraron sin su liderazgo más experimentado justo en el momento en que la batalla alcanzaba su punto crítico. Sin embargo, con la caída de Forte Sete Elmo, los otomanos pensaron que el fin estaba cerca. Sin embargo, subestimaron la determinación de los caballeros y la población maltesa. La Valette había fortificado Birgu y Sengea, y los otomanos se encontraron con una resistencia aún más feroz. A pesar de su superioridad numérica, cada intento de los otomanos de tomar las ciudades resultó en un fracaso sangriento. Los defensores aprovecharon el terreno, las fortificaciones y su conocimiento local para infligir grandes bajas a sus atacantes. Los relatos de la batalla describen cómo los caballeros, junto con los civiles malteses, lucharon con una determinación casi sobrehumana, rechazando oleada tras oleada de ataques enemigos. El punto culminante del asedio llegó el 15 de agosto, cuando los otomanos lanzaron un ataque masivo contra Sengea. La batalla que siguió fue brutal. Los otomanos lograron penetrar las defensas, pero los malteses contraatacaron con una furia desesperada, empujando al enemigo hacia el mar. Este fracaso fue un golpe devastador para los otomanos, quienes comenzaron a perder la moral. Además, noticias de refuerzos cristianos que se acercaban desde Sicilia comenzaron a circular,
aumentando la presión sobre los sitiadores. La llegada de los refuerzos fue un momento decisivo. Aunque las fuerzas de relevo eran relativamente pequeñas, su llegada fue suficiente para romper la voluntad de los otomanos. Exhaustos, diezmados y desmoralizados, los otomanos levantaron el asedio y se retiraron el 8 de septiembre. Malta había resistido, y con ello, Europa había sido salvada de una posible invasión otomana. Los otomanos, que habían llegado con la expectativa de una victoria rápida, regresaron humillados, habiendo sufrido una derrota que resonaría en todo el imperio. El gran asedio de Malta no solo fue una victoria militar, sino también un triunfo simbólico. La heroica defensa de la isla por parte de los caballeros hospitalarios se convirtió en una leyenda que inspiró a toda Europa. La Valette, el líder incansable de los defensores, fue ampliamente elogiado por su liderazgo y determinación. En su honor, se construyó una nueva ciudad en la isla, que hoy conocemos como La Valetta, la capital de Malta. La Valetta se erigió como un recordatorio del valor de los defensores y de la importancia estratégica de la isla en el Mediterráneo. La batalla demostró que incluso una fuerza aparentemente invencible podía ser derrotada con valor, estrategia y una fe inquebrantable. Malta se convirtió en un bastión de la cristiandad en el Mediterráneo, y los caballeros hospitalarios en un símbolo de resistencia y devoción. El asedio de 1565 quedó grabado en la historia como uno de los momentos más gloriosos en la lucha entre Oriente y Occidente. El impacto del gran asedio de Malta resonó en toda Europa, fortaleciendo la resolución de las naciones cristianas de resistir la expansión otomana. La victoria en Malta fue vista como una señal de que el poder otomano no era invencible, y que la unidad y la fe podían prevalecer frente a las adversidades más abrumadoras. Este episodio histórico sigue siendo recordado como un ejemplo de cómo un grupo pequeño pero determinado de defensores puede cambiar el curso de la historia. El legado del gran asedio de Malta es profundo. No solo salvó a Europa de una posible expansión otomana, sino que también fortaleció la reputación de los caballeros hospitalarios como defensores de la fe. La Valette, en sus últimos años, fue honrado en toda Europa, y su nombre sigue siendo sinónimo de valentía y liderazgo. La ciudad de La Valetta se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana y un testamento al sacrificio de aquellos que defendieron la isla contra todas las probabilidades. Malta, tras el asedio, continuó siendo un punto clave en el Mediterráneo. A lo largo de los años, la isla siguió jugando un papel importante en los conflictos entre Europa y el mundo islámico. La historia de este asedio también influyó en la forma en que las fortificaciones y defensas se construyeron en los siglos siguientes, convirtiendo a Malta en un referente para los arquitectos militares de toda Europa. El gran asedio de Malta no solo cambió la historia militar, sino también la política europea. Las potencias europeas comprendieron la importancia de la cooperación y la unidad frente a amenazas externas. El espíritu de los caballeros hospitalarios, su devoción y su disposición a luchar hasta el último hombre, se convirtieron en un ejemplo a seguir para futuras generaciones. Este asedio también dejó un legado cultural en la isla. La influencia de la Orden de Malta se puede ver en la arquitectura, las artes y las tradiciones maltesas que perduran hasta hoy. Los festivales y las conmemoraciones anuales en Malta siguen recordando la valentía de los defensores, y la isla misma ha sido testigo de numerosos eventos que han moldeado su identidad única. Ahora que conoces esta historia épica, no olvides suscribirte a nuestro canal para más curiosidades históricas. Deja un comentario si tienes algún tema que te gustaría que cubriéramos en el futuro. Y antes de irte, no te pierdas el vídeo que el algoritmo de YouTube ha seleccionado especialmente para ti. Nos vemos en la próxima aventura histórica.